y todo lo que quería era la comodidad de su propio hogar y el silencio de su sala de estar. El aire acondicionado zumbaba suavemente y soplaba aire fresco en su rostro, creando una pequeña burbuja de paz en el mundo abrasador exterior. Tenía el control de crucero perfectamente ajustado al límite de velocidad, las manos descansando cómodamente en las posiciones de 10 y 2 en el volante de cuero. Era un hombre que seguía las reglas, no solo porque tenía que hacerlo, sino porque creía en ellas. Entonces la paz se hizo añicos. Luces azules y rojas explotaron en su espejo retrovisor, parpadeando con una intensidad maníaca que atravesaba la brillante luz del sol. El repentino chirrido de una sirena, corto y agresivo, exigió su atención. Thomas sintió que un nudo frío se formaba en el fondo de su estómago, una sensación que no tenía nada que ver con la culpa y todo que ver con la realidad. Revisó instantáneamente su velocímetro, confirmando lo que ya sabía, que no iba a exceso de velocidad. Revisó la posición de su carril, confirmando que estaba perfectamente centrado. No había hecho nada malo, pero el coche patrulla estaba justo detrás de su parachoques, agresivo y amenazador, obligándolo a reaccionar. Puso su señal de giro, el sonido del clic fuerte en la cabina silenciosa, y guió lentamente su coche plateado hacia el polvoriento arcén de la carretera. La grava crujió ruidosamente bajo sus neumáticos al detenerse suavemente, y una nube de polvo se levantó para cubrir la brillante pintura de su parachoques. Este es el momento en que todo cambia para ambos hombres involucrados. Antes de continuar esta intensa historia, tengo una pregunta rápida para ti. ¿Desde dónde estás viendo este video ahora mismo? Házmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Y por favor, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para no perderte nunca una historia apasionante como esta. Thomas puso la palanca de cambios en estacionamiento, pero dejó el motor en marcha para mantener el aire acondicionado funcionando en el calor opresivo. Sin embargo, conocía el procedimiento, así que bajó las 4 ventanillas por completo, dejando que el aire caliente y seco se entrara en el coche. Esto fue un gesto de transparencia, una forma de mostrar al oficial que se acercaba que no había secretos, ni pasajeros ocultos, ni amenazas dentro del vehículo. Quitó las llaves del encendido y las colocó claramente en el tablero donde el sol brillaba sobre el metal. Luego colocó sus grandes manos sobre la parte superior del volante, separando los dedos ampliamente. Miró fijamente al horizonte, su rostro una máscara de calma disciplina, esperando la inevitable interacción. Por el espejo lateral vio la puerta del coche patrulla abrirse. Un par de botas negras pulidas golpearon el suelo con un fuerte ruido sordo. El oficial que salió era joven, quizás a mediados de sus 20 años, con una postura que gritaba arrogancia en lugar de autoridad. Su nombre era Aiden. Se ajustó su pesado cinturón de herramientas, apoyando su mano peligrosamente cerca de su funda, un movimiento que estaba destinado a intimidar. Aiden llevaba gafas de sol oscuras que ocultaban por completo sus ojos, haciéndolo parecer un robot en lugar de un ser humano. En el centro de su pecho, la pequeña caja negra de su cámara corporal ya estaba activa, su diminuta luz roja parpadeando en un ritmo silencioso, grabando cada segundo de lo que estaba a punto de suceder. Aiden no caminó directamente hacia la ventana del conductor. En cambio, se tomó su tiempo para dar una caminata lenta y deliberada alrededor del lado del pasajero del sedán plateado. Miró a través de las ventanas abiertas, su cabeza girando para mirar los asientos traseros vacíos. Miró los bajos, miró la tapicería limpia.
Estaba buscando algo, cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Pasó la mano por el maletero del coche, dejando una mancha en el polvo, marcando su territorio. Quería que Thomas sudara. Quería que el conductor sintiera la presión del silencio y el calor. Era un juego de poder, una táctica utilizada para poner nerviosas a las personas y que cometieran un error. Finalmente, Aiden rodeó hasta el lado del conductor. Se paró justo detrás del pilar de la puerta, una posición táctica que lo mantenía a salvo, pero dificultaba que Thomas lo viera sin girar la cabeza. Aiden se inclinó masticando un chicle con la boca abierta, el sonido húmedo y molesto en la tranquila tarde. No se presentó. No explicó por qué había iniciado la parada. Simplemente se quedó allí, mirando a Thomas con una mueca que era visible incluso debajo de sus gafas de sol. Thomas permaneció perfectamente quieto, la mirada al frente, las manos en el volante. Sabía que cualquier movimiento brusco, por inocente que fuera, podía ser malinterpretado por un oficial que claramente buscaba una pelea. Aiden miró el perfil de Thomas, observando la camiseta sencilla y su comportamiento tranquilo. El hecho de que Thomas no temblara ni suplicara pareció irritar a Aiden. Quería miedo y no lo estaba obteniendo. «Licencia y seguro», exigió Aiden, su voz plana y desprovista de cualquier cortesía profesional. Thomas habló lenta y claramente, asegurándose de que su voz fuera captada por el micrófono en el pecho de Aiden. «Mis documentos están en la guantera. Voy a alcanzarlos ahora». Aiden no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se extendiera, otra táctica para afirmar el control. Observó las manos de Thomas como un halcón observa a un ratón. Finalmente asintió brevemente. «Adelante». Thomas movió su mano derecha lentamente, abriendo la guantera con un movimiento suave. Dentro todo estaba organizado. No había servilletas sueltas, ni recibos arrugados, solo una carpeta de cuero ordenada. Recuperó los documentos y los extendió por la ventana. Aiden se los arrebató con una brusquedad innecesaria. Sostuvo la licencia en alto, pero no parecía estar leyendo los detalles. En cambio, miraba por encima del coche a Thomas, estudiando su rostro, intentando compararlo con alguna imagen criminal que tuviera en mente. «¿Es este tu coche?», preguntó Aiden, volteando la licencia entre sus dedos. «Sí, lo es», respondió Thomas, su voz profunda y firme. Aiden volvió a mirar el coche de arriba abajo, su mirada deteniéndose en el salpicadero de alta calidad y los asientos de cuero impecables. Soltó una risa que quedó claramente grabada en el audio. «Es un coche muy bonito», comentó Aiden, su tono resumando sospecha. «Es un vehículo caro. ¿Qué tipo de trabajo haces para poder permitirte un viaje como este?» La pregunta flotó en el aire caliente. Era una pregunta que no tenía absolutamente ninguna relevancia para una infracción de tráfico. Era una pregunta nacida puramente de prejuicios. Aiden vio a un hombre negro en un sedán de lujo y decidió que las matemáticas no cuadraban en su cabeza. Supuso que debía haber algo ilegal financiando la compra. «Trabajo para el condado», respondió Thomas simplemente. No dio más detalles, no ofreció su cargo, simplemente dijo: «El empleador». Aiden se rió, una risa corta y aguda. ¿El condado haciendo qué? ¿Cortando el césped? ¿Limpiando los baños? Thomas no reaccionó ante el insulto. No apretó la mandíbula, no apretó el volante. Mantuvo su compostura profesional, sabiendo que la cámara veía y oía todo. «Trabajo para el condado», repitió Thomas, su tono idéntico a la primera vez. Esta falta de reacción enfureció a Aiden. Quería una discusión. Quería que Thomas se enojara para poder escalar la situación.
Cuando Thomas se negó a morder el anzuelo, Aiden decidió cambiar de táctica. Se apartó de la ventana y miró por la larga y vacía autopista. ¿Sabes por qué te detuve?, preguntó Aiden, inclinándose de nuevo. No, dijo Thomas. ¿Estabas zigzagueando? ¿O...? mintió Aiden con suavidad. Estabas cruzando la línea central y desviándote hacia el arcén. Conducías erráticamente. No lo estaba haciendo, afirmó Thomas. No gritó, no discutió. Simplemente corrigió el registro. Aiden bajó sus gafas por la nariz, mirando por encima de las monturas con ojos fríos y duros. ¿Me estás llamando mentiroso? Estoy diciendo que estaba manteniendo mi carril, respondió Thomas. Aiden se dio cuenta de que no iba a obtener una confesión. Necesitaba algo más. Necesitaba una razón para meterse en ese coche. Apoyó la cabeza completamente en la ventana abierta, tomando una respiración profunda y teatral por la nariz. Olfateó el aire ruidosamente una vez, 2 veces. Retiró la cabeza con una sonrisa triunfante en su rostro. «Huelo a marihuana», anunció Aiden. Lo dijo lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara claramente. Thomas giró la cabeza por primera vez, fijando sus ojos en Aiden. La acusación era seria. Era la frase mágica que permitía a los agentes de policía eludir la necesidad de una orden judicial. Era una herramienta que a menudo se abusaba, y Thomas sabía exactamente lo que estaba pasando. «Usted no huele a marihuana», dijo Thomas con firmeza. «Yo no fumo. Nadie ha fumado nunca en este vehículo». «Sé lo que huelo», espetó Aiden, su mano cayendo sobre el pestillo de su funda. «Y huelo hierba. Salga del vehículo inmediatamente». «¿Crees que el oficial dice la verdad sobre el olor o se lo está inventando solo para registrar el coche? Escribe, ¿está mintiendo o está diciendo la verdad en los comentarios ahora mismo?» Thomas suspiró, un sonido de profunda decepción. Se desabrochó el cinturón de seguridad, el clic metálico resonando en el silencio. Abrió la puerta y salió al aplastante calor de la tarde. Cuando Thomas se levantó a su altura completa, la dinámica cambió ligeramente. Thomas era un hombre grande, de hombros anchos y alto, significativamente más grande que Aiden. Se mantuvo con una confianza natural que provenía de años de disciplina. Aiden, sintiéndose físicamente inferior, compensó volviéndose más ruidoso y agresivo. «Date la vuelta», gritó Aiden. «Pon las manos en el techo del coche. Separa los pies». Thomas obedeció al instante. Colocó sus grandes manos sobre el metal caliente del techo, ignorando la sensación de ardor en las palmas. Separó los pies ampliamente. Aiden se movió detrás de él. No realizó un registro estándar en busca de armas. Fue brusco. Pateó los tobillos de Thomas para separarlos más. Pasó sus manos agresivamente por los costados de Thomas, palmeando con fuerza, revisando bolsillos, revisando la cintura. Le sacó la cartera y el teléfono de los bolsillos y los arrojó sobre el capó del coche con un estrépito. «Quédate aquí mismo», ordenó Aiden. «No te muevas ni un músculo». Aiden caminó de regreso a la puerta abierta del conductor. Hizo una pausa para mirar hacia atrás, asegurándose de que Thomas todavía estuviera de cara al coche. Thomas no se había movido ni un centímetro. Estaba mirando al horizonte, esperando. Aiden se lanzó al interior del sedán plateado. Comenzó por la zona delantera. Arrancó las alfombrillas y las tiró al suelo sucio. Abrió la consola central y volcó el contenido sobre el asiento del pasajero. Bolígrafos, un bloc de notas, un paquete de mentas esparcidos por todas partes. Buscaba las drogas que afirmaba oler. Buscaba un arma. Buscaba grandes fajos de billetes. No encontró nada. El coche olía a cuero y aire acondicionado.
No había rastro de humo. La frustración de Aiden comenzó a aumentar. Se movió hacia el asiento trasero, sus movimientos volviéndose más frenéticos. Metió las manos en las grietas entre los cojines de los asientos, sus dedos cavando profundamente, esperando encontrar una bolsa oculta. Bajó el reposabrazos trasero. Miró debajo de los asientos delanteros, abrió la guantera de nuevo y tiró los papeles al suelo. El coche, limpio y organizado, se estaba convirtiendo rápidamente en una zona de desastre. Los minutos pasaban. El calor era implacable. El sudor le caía por la cara a Aiden, picándole los ojos. Sabía que la cámara estaba grabando. Había hecho una declaración definitiva de que olía drogas. Si salía con las manos vacías, se vería increíblemente mal. Necesitaba una victoria. Necesitaba justificar esa parada. Salió del asiento trasero, jadeando ligeramente por el esfuerzo en el calor. Miró a Thomas, que seguía de pie como una estatua junto al capó. Aiden marchó hacia la parte trasera del vehículo. «Abre el maletero», ordenó. Thomas giró la cabeza ligeramente hacia un lado. «No consiento un registro», dijo claramente. «No necesito tu consentimiento», gritó Aiden, perdiendo la compostura. «Tengo causa probable, huelo narcóticos. Abre el maletero o lo abriré yo mismo». Thomas conocía la ley. Sabía que discutir a un lado de la carretera era inútil y peligroso. Metió la mano en el bolsillo, sacó el llavero y presionó el botón de liberación. La tapa del maletero saltó con un clic mecánico y comenzó a subir lentamente con sus pistones hidráulicos. Aiden se apresuró a la parte trasera del coche. Estaba seguro de que allí era donde se escondía el contrabando. Un hombre con un coche tan bonito y un trabajo que no quería explicar, simplemente tenía que estar transportando algo ilegal. Aiden miró en el maletero, su corazón latiendo con anticipación. El maletero estaba increíblemente limpio. Había un kit de emergencia estándar para carretera guardado en una esquina. Había una rueda de repuesto debajo de la alfombrilla y justo en el centro había un gran y pesado bolso de lona negro. «Te tengo», susurró Aiden para sí mismo. Metió la mano y agarró la asa del bolso de lona. Era pesado. Esto eran las drogas, o el dinero, o los bienes robados. Desabrochó el compartimento principal con un movimiento violento, rasgando la cremallera hacia atrás para revelar el contenido. Esperaba ver ladrillos envueltos en plástico. Esperaba ver pilas de billetes de $100. En cambio, vio tela de color canela. Aiden frunció el ceño, confundido. Metió la mano y apartó la tela. Era una camisa de uniforme. Estaba cuidadosamente planchada y doblada. Era un uniforme de sheriff adjunto. La mano de Aiden se congeló. Su cerebro intentó procesar lo que estaba viendo. Apartó más la camisa y vio un pesado cinturón de servicio de cuero. Estaba cargado de equipo. Había una radio, había una porra, había esposas y había una funda para un arma de servicio. Entonces el sol captó algo brillante. Encima de la camisa del uniforme había una estrella dorada, una placa. Brillaba a la luz del sol, brillante e innegable. Debajo de la estrella había una placa con el nombre de latón. Decía en letras claras y negritas, Deputy Thomas. Aiden miró la placa. Miró la placa con el nombre. Un escalofrío helado, más frío que cualquier viento invernal, recorrió todo su cuerpo. Su estómago se hundió como si estuviera en una montaña rusa. Esto no era un alijo criminal. Eran las pertenencias de un oficial de policía. Era un compañero oficial de la ley. Aiden sacó la mano de la bolsa como si se hubiera quemado. Se quedó allí por un segundo, paralizado por la magnitud de su error.
Lentamente levantó la cabeza y miró hacia la parte delantera del coche. Thomas se había dado la vuelta. Ya no se apoyaba en el coche. Estaba de pie, con los brazos cruzados sobre su enorme pecho. Miraba a Aiden, no con miedo, no con ira, sino con una mirada de profunda decepción y autoridad. La dinámica de poder había cambiado en una fracción de segundo. Aiden ya no era el depredador, era la presa. Aiden miró su propio pecho, miró la luz roja parpadeante de su cámara corporal. Su mente retrocedió en los últimos 15 minutos. Recordó cada comentario grosero. Recordó el insulto sobre limpiar baños. Recordó la mentira sobre el zigzagueo. Recordó la mentira sobre el olor. Todo estaba allí. Todo estaba grabado. No había forma de borrarlo. «Tú eres un adjunto», tartamudeó Aiden. Su voz ya no era el gruñido ladrador de un matón. Era el chillido de un niño asustado. «Adjunto del sheriff», lo corrigió Thomas, su voz retumbando con autoridad. «He servido a este condado durante 15 años. Soy el comandante de patrulla del turno de noche». Aiden tragó saliva con dificultad, su garganta seca y rasposa. «Yo no lo sabía, señor». «No lo sabías porque no miraste», dijo Thomas, dando un paso lento hacia Aiden. «Viste a un hombre negro en un coche bonito y tomaste una decisión. Escribiste la historia en tu cabeza antes de encender las luces». Aiden dio un paso atrás, retrocediendo del maletero. «Pero el olor, realmente pensé que olía...» «Deja de mentir», lo interrumpió Thomas bruscamente. «No oliste nada. Fabricaste causa probable porque querías registrar mi vehículo. Me perfilaste y lo hiciste todo ante la cámara». Aiden miró a su alrededor en la desolada autopista. No venía ayuda. No había dónde huir. «Solo estaba haciendo mi trabajo», murmuró débilmente, tratando de encontrar algún argumento. «No», dijo Thomas, negando con la cabeza. «Estabas haciendo un trabajo terrible. Estabas violando los derechos constitucionales de un ciudadano. Estabas rompiendo la ley que juraste cumplir». Thomas pasó junto a Aiden hasta el maletero. Metió la mano en la bolsa y sacó una cartera de cuero que contenía su identificación oficial. La abrió, revelando su foto junto a la estrella del sheriff. La sostuvo directamente frente a la cara de Aiden. Y luego, deliberadamente, la sostuvo hacia la lente de la cámara corporal de Aiden, manteniéndola firme durante varios segundos para asegurar que la filmación fuera impecable. «Adjunto Thomas», declaró para el registro. «Placa número 409. Actualmente estoy fuera de servicio. Fui detenido sin sospecha razonable. Mi vehículo fue registrado ilegalmente basándose en pruebas fabricadas». Aiden parecía que iba a vomitar. Extendió una mano temblorosa hacia su radio de hombro. «Mira, tal vez podamos resolver esto. Cortesía profesional». «No toques esa radio para apagarla», le advirtió Thomas. «Llama a tu supervisor inmediatamente». Aiden se congeló. Llamar a un supervisor a la escena era el final. Significaba un informe oficial. Significaba una revisión inmediata de la filmación. «Señor, por favor», suplicó Aiden. «Dije que lo llamaras», ladró Thomas. Era la voz que se usaba para controlar líneas de disturbios y escenas de crímenes caóticas. Era una voz que exigía obediencia. La mano de Aiden temblaba violentamente mientras agarraba su micrófono. Presionó el botón. «Central, aquí unidad 22». La voz del despachador crepitó de vuelta, sonando aburrida y distante. Necesito un supervisor en mi ubicación», dijo Aiden con la voz entrecortada. «¿Cuál es la naturaleza del incidente?», preguntó el despachador. Aiden miró a Thomas. Thomas simplemente arqueó una ceja, esperando. «Solo envíe al sargento», dijo Aiden en voz baja.
La espera del supervisor fue excruciante. Los dos hombres se pararon al lado de la carretera bajo el sol abrasador. Aiden cambiaba su peso de un pie a otro, incapaz de mirar a Thomas a los ojos. Intentó caminar de regreso al lado del conductor para volver a poner las alfombrillas en el coche, intentando deshacer el desorden que había causado. «Déjalo», ordenó Thomas. «No vuelvas a tocar mis propiedades». Aiden retrocedió hacia la parte delantera de su coche patrulla, apoyándose en el parachoques, con la cabeza gacha. Sabía que su carrera pasaba ante sus ojos. Thomas se quedó junto a su propio coche, revisando su teléfono completamente tranquilo. Había tratado con criminales, mentirosos y ladrones toda su vida adulta. Sabía exactamente cómo lidiar con un mal policía. 10 minutos después, una camioneta blanca con la palabra supervisor estampada en el lateral se detuvo detrás del coche patrulla. Un hombre corpulento con cabello gris y un rostro cansado bajó. Era el sargento Miller. Se ajustó el sombrero y caminó hacia los dos hombres. Miró a Aiden, que parecía pálido y sudoroso. Miró el contenido esparcido del coche de Thomas y luego miró a Thomas. El reconocimiento apareció en el rostro del sargento. Conocía a Thomas. Habían trabajado juntos en fuerzas de tarea conjuntas. Habían asistido a los mismos seminarios de capacitación. «¿Thomas?», preguntó el sargento confundido. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Thomas señaló a Aiden. «Necesitas bajar inmediatamente las imágenes de su cámara, sargento. Me detuvo por zigzaguear, lo cual es mentira. Afirmó que olía a marihuana para eludir mi negativa al consentimiento. Destrozó mi vehículo y me insultó». El sargento se giró lentamente para mirar a Aiden. Su rostro pasó de la confusión a la furia en un instante. Respetaba a Thomas. Sabía que Thomas era un hombre íntegro, un hombre de fe y disciplina que no bebía, y mucho menos consumía drogas. «¿Es esto cierto?», preguntó el sargento a Aiden, su voz grave y peligrosa. Aiden miró sus botas. Sospechaba. «¿Sospechabas de qué?», el sargento replicó. «¿Sospechabas que un alguacil adjunto estaba traficando con drogas o simplemente viste a un hombre que no te gustaba?». Aiden no tuvo respuesta. No había respuesta que pudiera dar que lo salvara. «Dame tu placa», ordenó el sargento. Aiden levantó la vista, sorprendido. «Sargento, justo aquí en el camino». «Dame tu placa y tu arma», repitió el sargento. «Quedas relevado de tus funciones pendiente de una investigación. Sube a la parte trasera de mi vehículo». Aiden desenganchó lentamente su placa. Se desabrochó el cinturón de su arma. Se las entregó al sargento. Se sintió más ligero, pero no de una buena manera. Se sintió desnudo. Caminó hasta la camioneta del sargento. Abrió la puerta trasera, la puerta que usualmente estaba reservada para los criminales, y se subió. La jaula lo separaba del asiento delantero. Ahora estaba al otro lado de los barrotes. El sargento se volvió hacia Thomas. «Lo siento muchísimo, adjunto. Esto es... No hay palabras. Esto se resolverá. El jefe verá este video en menos de 1 hora. Asegúrate de que el video se conserve», dijo Thomas. «Quiero una copia para mis registros. Se está subiendo a la nube ahora mismo», lo aseguró el sargento. «No se puede borrar». Thomas asintió. Caminó de regreso a su coche. Cogió sus alfombrillas y sacudió el polvo antes de volver a colocarlas. Reunió sus bolígrafos entre sus pastillas de menta. Volvió a meter la cartera y el teléfono en el bolsillo. Se sentó en el asiento del conductor y cerró la puerta. El aire acondicionado seguía funcionando, fresco y acogedor. Puso el coche en marcha y se reincorporó lentamente a la autopista. Al alejarse, miró por última vez en el espejo retrovisor.
Vio a Aiden sentado en la parte trasera del coche del supervisor, con el rostro enterrado entre las manos. La grabación no desapareció. Fue revisada por el capitán. Fue revisada por el jefe. Fue revisada por el fiscal de distrito. El video mostraba todo. Mostraba la arrogancia. Mostraba las mentiras. Mostraba el momento en que Aiden se dio cuenta de que había destruido su propia vida. Aiden fue despedido. Su certificación fue revocada, lo que significaba que nunca más podría trabajar como oficial de policía en el estado de Texas. El video se convirtió en una herramienta de capacitación obligatoria en la academia. Se tituló El costo del sesgo. Cada nuevo recluta tenía que verlo. Tenían que ver cómo la fanfarronería de Aiden se convertía en miedo. Tenían que ver el momento en que se reveló la placa. Thomas continuó con su trabajo. Siguió patrullando el turno de noche. Siguió sirviendo a su comunidad. Pero cada vez que veía a un oficial joven, les daba un consejo. Les decía que trataran a cada persona con respeto, sin importar el coche que condujeran o cómo fueran. Les decía que la placa en su pecho era un símbolo de confianza, no una licencia para acosar. Y les recordaba que la cámara siempre está observando y que la verdad siempre sale a la luz al final. El sol finalmente se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo de Texas en tonos de púrpura intenso y naranja. El calor del día comenzó a desvanecerse, reemplazado por la frescura de la tarde. La justicia se había servido en ese polvoriento camino, no con violencia, sino con el poder innegable de la verdad.